Pues buenos días, agradeceros que acudáis a esta convocatoria de rueda de prensa. Desde Comisiones Obreras queremos respaldar públicamente las reivindicaciones del profesorado asturiano, de las cuales se hace eco nuestro sindicato de enseñanza en Comisiones Obreras de Asturias, para que se pueda reducir la jornada lectiva de manera generalizada y hoy en concreto con la entrega de firmas que se pueda reducir la jornada lectiva a los mayores de 55 años. Desde la firma del segundo acuerdo por la mejora del empleo público a principios de año a nivel estatal se ha abierto la negociación en el conjunto del Estado, las diferentes administraciones, para incrementar salarios y para recuperar derechos que habíamos perdido durante la crisis económica, durante los años de la dictadura de Mariano Rajoy a través de decretazos de los consejos de ministros de los viernes. Hoy queremos empezar a reivindicar que tenemos que recuperar derechos en el ámbito de la escuela pública, de la administración pública en Asturias y en concreto con la reducción de la jornada lectiva en general. Por ello queremos hacer un llamamiento a UGT a reflexionar para que recupere la senda de la negociación y poder ver ese derecho de reducción de jornada lectiva del profesorado asturiano cuanto antes recuperado, y además hoy pues, con la entrega de firmas también que Asturias no se queda a la cola en el conjunto de las administraciones autonómicas en la recuperación de derechos para los mayores de 55 años, que es legal y factible que puedan ver reducida su jornada lectiva, que eso genera una escuela pública de más calidad y además puede generar empleo. Y por lo tanto una comunidad autónoma tan castigada por el desempleo, la precariedad y la pobreza, creemos que es de primer orden que estas justas reivindicaciones hagan con la administración y que puedan abrirse paso. Fueron UGT y AMPE los que no firmaron el acuerdo con el Principado, ¿no? Sí, así es. Sí, bueno, en ese ámbito, que son las 18 horas lectivas, AMPE y UGT se negaron a firmar el acuerdo y nos han llevado a una situación de bloqueo de la negociación a nivel institucional, con una difícil salida porque el decreto estatal no asegura volver a las 18 horas lectivas por defecto, sino que deja autonomía a las comunidades, de modo que un gobierno que salga de las urnas en mayo puede decidir reducirlas o no, mientras que el acuerdo que íbamos a firmar sí lo permitía. En el caso concreto de hoy, lo que venimos es a pedir, a exigir, con el aval de 2.100 compañeros y compañeras asturianos, la reducción que establece la Ley Orgánica de Educación para los mayores de 55 años. Es decir, la Ley Orgánica de Educación permite reducir la jornada lectiva al profesorado mayor de 55 años. Asturias es una de las pocas comunidades que no lo está haciendo, a pesar de contar con una plantilla muy envejecida. Cada día lectivo, cada día de clase, se jubilan 2 compañeros y compañeras docentes en nuestra región. Además, tenemos más de 2.000 compañeros y compañeras mayores de 55 años dando clase ahora mismo. Y por si fuera poco, tras el decretazo del PP que generó los recortes en educación, se acabaron las jubilaciones de los funcionarios a los 60 años. Es decir, todos los funcionarios que accedimos a la función pública tras la crisis ya tenemos que jubilarnos a los 67 años. Por tanto, es necesario que haya una serie de medidas que mitiguen el envejecimiento del profesorado. Un envejecimiento del profesorado que es un reflejo de una región envejecida como es Asturias. 2.000 profesores, como os decía, tienen más de 55 años y tienen una jubilación muy cercana. Por tanto, si la ley permite la reducción horaria, no entendemos que haya motivos para no hacerlo. Esto nos permitiría crear, hablando de impacto en el empleo, 250 jornadas completas más, que dejarían con esa reducción horaria de tan solo 2 horas, una bolsa de más de 4.000 horas semanales que quedarían para crear nuevos empleos, y permitiría que todos los profesores mayores de 55 años y profesoras que son interinos fueran estabilizados y tuviesen un puesto de trabajo asegurado en el futuro. El consejero hoy dijo que no era una prioridad de la consejería llevar a cabo esta reducción de jornada para los mayores de 55 años. Sí, como siempre, la Consejería de Educación del Gobierno del Principado de Asturias vuelve a mostrar una muy pequeña o nula sensibilidad hacia los problemas reales del profesorado. Con una plantilla tan envejecida, estamos hablando de 3.000 jubilaciones de 2011 y 2.000 para los próximos 5 años, es decir, la mitad de la plantilla que había en 2010 va a estar jubilada en 2022, y sin embargo no les parece suficiente problema para solucionarlo. Esta medida que planteamos, como decimos, está recogida por la ley, es decir, no hace falta llegar a ningún acuerdo de ningún tipo, lo pueden hacer, es una cuestión de voluntad política, y además ahondaría en una mayor calidad de la enseñanza, porque hay que pensar, y hay que decirlo claramente al consejero, que piense en una maestra de educación infantil con 66 años atendiendo a un grupo de 20 niños y niñas de 3 años. Pues ese es el escenario en el que nos sitúa la Consejería de Educación cuando dice que
este tipo de medidas no están en su agenda. Ya sabemos que no están en su agenda, pero hay que meterlas en la agenda, y por eso más de 2000 compañeros y compañeras de toda Asturias, en una campaña express de tan solo 2 meses, firmaron pidiendo esa reducción horaria, que es una consigna, que es un derecho y que es algo que pide el profesorado asturiano a voces.